Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, profesor, señor. Buenas tardes, profe. Bueno, saludos. Qué bueno, buenas tardes. Saludo a Blandón, César Reyes, David Andrés Paz, John Charles, Juan Diego Osorio, Juan Maya, Luis Carlos Cerón, Sebastián Díaz, Sebastián Lozano, Valentina. Espero pues que ustedes se encuentren bien. Hoy vamos a tener nosotros la oportunidad pues de hacer ya el cierre formal de nuestro consolidado número 1. Eso tiene pues como significado que vamos a hacer pues una evaluación. Hoy he sacado una evaluación pues que digamos, yo me atrevo a decir pues que es una evaluación pues muy sencilla. Ahora se van a dar cuenta ustedes de ello. Pero como había dado a entender la clase pasada, pues a mí me gustaría de todas maneras tener, digamos, la oportunidad de que nosotros pues realicemos es decir, que veamos clase, ¿cierto? Porque pues mañana igual tenemos la oportunidad nosotros de trabajar lo que es el tema pues de, del laboratorio. Incluso cuando ustedes empiezan a resolver su examen voy a hacer la corrección del archivo que subí erradamente, que les monté de todas maneras allí se las monté de todas maneras en la plataforma el viernes pasado ahí en Telegram, pero pues para que quede bien, para que eso, digamos, nos evite pues algún problema, alguna situación pues que cause traumatismo, ¿no? Para la sesión de mañana. ¿Qué vamos a hacer ahora a continuación? Yo quiero, pues como mañana vamos a trabajar a conocer pues las características de un diodo que es muy conocido, que hace parte de esos diodos denominados diodos especiales. Entonces, para que ustedes trabajen en un diodo conocido pues como el diodo Zener, ¿sí? Pues mañana hagamos pues como los apartes pues que están indicados allí en la guía. Entonces, a mí me parece conveniente que hoy nosotros tengamos pues la oportunidad de conocerlo para que mañana no estemos pues como a ciegas. Y cuando ya haya tenido pues como la ocasión de hablar pues como lo relevante, los aspectos pues que sean importantes para lo que nosotros pues tenemos que tener en consideración, entonces les daré pues ya el espacio para que ustedes respondan el examen. La idea mía es estar aquí en línea con ustedes hasta las 9:30, pero yo pues siendo consciente de que estamos tomando pues parte de la clase en una explicación, entonces yo les voy a dejar la oportunidad de que ustedes entreguen pues la evaluación hoy mismo, pero pues a un tiempo que sea prudente, ¿no? O sea, supongamos que empezamos a trabajar a las 8 del examen. Entonces yo no les puedo decir a las 9:30 ya me lo tienen que haber entregado, no, pues obviamente que no, o sea, entonces por ese lado ustedes pueden estar pues tranquilos, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer para que, digamos, la jornada tenga pues como un orden, y aparte del orden que siempre buscamos tener, pues al menos sea un tanto más productiva pues para todos nosotros. De hecho, allí en la plataforma, pues como cada semana, bueno, la semana pasada la plataforma realmente no le dice nada, para ser pues sincero, pero como cada semana el propósito es que uno la vaya embelleciendo y que le vamos compartiendo pues los materiales a ustedes como corresponde. Entonces, lo que tiene que ver con el Diógenes ya se lo subí todo. Todo es todo para que ustedes puedan incluso adelantarse, mirar los ejemplos. Yo creo que si ustedes han entendido la parte de los diodos bien, lo de los diodos Zener pues tienen que captarlo de igual manera sin problema. De una vez, la próxima semana, para que anoten allí y si cualquier cosa me quedo callado, pues me lo hacen acordar. Yo ya quiero que hablemos ahora sí pues de lo que se va a hacer como proyecto final de la asignatura. Pues yo voy a plantear unas propuestas allí y entonces como para que ya con base en lo que ya hemos ido conociendo pues ya ustedes lo puedan obviamente abordar
es el tiempo pues apenas para ello. Recuerden, bueno, incluso, pues yo he dicho que al final del cierre del consolidado número 2 vamos a hacer la entrega de parte de ustedes del análisis de la fuente, pero eso yo se lo subo ya para que lo tengan presente la próxima semana. Les subo un documento explicando esa parte, ¿sí? Y entonces, incluso lo voy a llamar una pestañita que diga así como trabajos de curso. Puede ser más o menos lo que diga la pestaña. Entonces, y como también nosotros en nuestra asignatura no lo estamos manejando semana a semana, sino por temas, ustedes ya han dado cuenta pues que este es el curso escogido para eso. Ahí yo ya generé una pestaña que dice exámenes consolida o algo así, ahora revisamos. Y ahora más adelante pues lo que les voy a hacer es que les voy a compartir pues la dirección del enlace para que ya ustedes puedan subir el archivo hoy. Yo tengo confianza pues de que me les vaya bien, pues creo que hemos sido muy diligentes pues estudiando los temas. ¿Sabe qué nos falta después de esto en relación al tema de los diodos? Nos hace falta ver, nosotros ya hemos visto unas aplicaciones muy importantes que nos ha tomado algo de tiempo, pero que me parece que para usted ha sido muy positivo conocer eso así. Pero la próxima semana sí tengo la aspiración de que nosotros logremos terminar todo lo del diodo en relación a lo que son otras aplicaciones que es el diodo como reportador, como sujetador y como multiplicador de voltaje. Yo creo que eso no nos va, pues no nos tomará más tiempo de la próxima sesión, de tal manera que a la siguiente sesión ya estemos hablando del tema pues de los transistores. Entonces, pues trabajo es lo que hay, tema es lo que hay, así que, pues nada, yo creo que manos a la obra y entonces empecemos pues con lo que tengo proyectado, según lo que ya les he dicho, para que podamos pues entonces trabajar esto como corresponde. Entonces, a ver, sucede que yo podría incluso pedirle a ustedes una consulta que pueda servir para el consolidado número 2. También ese consolidado número 2 puede tener, yo no les pedí mucho en este consolidado, solamente creo que fueron 2 talleres, ¿no? O hasta el taller, 3 talleres, no recuerdo muy bien. Pero en el consolidado número 2, que empezamos la próxima semana, sí me parece que es bueno que ustedes hagan otras cositas. Por ejemplo, en cuanto a los diodos especiales, les cuento que no solamente hablamos del diodo Zener, hay muchos diodos, ¿sí? Tal vez de las cosas que uno puede notar más en el último tiempo, para que ustedes lo tengan en cuenta, es lo que tiene que ver con la parte de la utilización, por ejemplo, el diodo LED, pues yo creo que ustedes conocieron una de las aplicaciones más novedosas del LED, seguramente muchos, antes de conocer un diodo LED como es, pues dentro de las aplicaciones que uno hace aquí en una asignatura como estas. Y que de pronto los que llevan de introducción conmigo, que no hubieran tenido la oportunidad de conocer un diodo LED antes, pues por lo menos allí una de las prácticas que uno les pide, pues como para que vayan ambientando un poquito, ahí se trabaja en una de ellas con un LED. Pero fíjense que cuando ya uno mira todas las consideraciones en función del LED, que es una de las aplicaciones pues de los últimos años, pues vemos la bombillería, que eso ha tomado una gran fuerza. Hay lugares donde, de pronto no aquí en Colombia, pero uno ve videos en internet de cómo incluso lo utilizan para iluminar caminos, carreteras, túneles. No sé si ahora es de la línea, alguien que vaya el fin de semana a dar una vueltica por allá nos diga, pues el que inauguraron la semana pasada. De pronto allá sí se ve algo así, no sé, habría que mirar. Pues lo que lo he logrado ver en televisión no me da pues como razón suficiente para decir sí, sí, sí o no, no, no. Pero pues el diodo LED desde ese punto de vista como bombillería ha tomado una gran fuerza, incluso ya hay escenarios deportivos que también incluyen esa bombillería. El día que jugó América con Junior allá en Barranquilla, en el estadio alterno que ellos tienen, según escuché, pues yo no vi el partido, estaba en clase y demás, pero según escuché, todo parece indicar que la energía se fue por un instante, pero como el estadio tiene una planta,
Entonces no duró mucho y me parece ser que allá tienen bombillería LED, entonces tiene una gran ventaja y es que no requiere pues un tiempo de calentamiento para poder encender con todas las de la ley, como lo que sucede creo que todavía en Cali o sucedía años atrás porque pues de ese tema no estoy actualizado. Yo sé que hay un plan o había un plan para actualizar la bombillería, pero pues hasta ahí sí. Entonces, fíjense que los diodos tienen en los últimos años una gran cobertura, una gran ampliación en lo que tiene que ver con la parte pues, de aplicaciones. Si nosotros nos vamos a la parte de los televisores, entonces ustedes también van a darse cuenta de que allí hay muy buenas aplicaciones, cosas realmente pues muy interesantes, pero que en el fondo, pues para nosotros no tienen pues como un plus allí pues muy significativo en relación pues a todos los aspectos que para nosotros vienen siendo pertinentes. Y entonces, pues ya uno ve eso que les digo en los televisores, en una parte, en una otra, en otra, y pues son Dios. Lo que pasa es que a eso se le agrega pues otros aditamentos pues que los hacen ya muy particulares. Entonces, sí es bueno que se realice una consulta allí, que sea como una forma de terminar lo que tiene que ver pues con este tema, porque la verdad es que, como les digo, es un tema que es relevante, es un tema que es importante y es algo pues que a ustedes les viene muy bien pues como tener ese panorama pues allí amplio en ese sentido. Pero pues hoy vamos a hablar del diodo, digamos, Zener, que es uno de los diodos pues para propósitos especiales. Y entonces, pues ahí vamos llegando nosotros al grano. Fíjense que el diodo Zener es un diodo que, digamos, se conoce de la siguiente manera. Allí dice que es un dispositivo de silicio que tiene pues unión PN y me parece que esta parte es clave, que nosotros la subrayemos allí. Dice que está diseñado para operar en la región de ruptura en inversa. Nosotros sabemos que un diodo normal en la región de ruptura, pues no es conveniente que trabaje, ¿sí? Porque ya nosotros hemos aprendido que cuando el diodo pasa esa zona de ruptura, entonces lo que va a ocurrir es que se puede destruir, ¿sí? Pero sucede que el diodo Zener, siendo un diodo de propósito especial, tiene la particularidad de que sí puede trabajar en esa zona de ruptura. Lo interesante es que, para que vayan tomando nota, cuando el diodo Zener está polarizado en inversa, ¿sí? Perdón, ahora hablo de inversa, pero en directa, él actúa como un diodo común y corriente, ¿sí? Actúa como un diodo común y corriente. Ahí no hay cuento, pues, de que hace una cosa, hace la otra, no. Actúa realmente como un diodo común y corriente, cuando él está, pues, operando en directa. Pero sucede que, ¿en qué momento nosotros hemos hablado del diodo de ruptura? Nosotros hemos hablado del diodo de ruptura en lo que tiene que ver para los momentos en que hemos hablado precisamente cuando el diodo está en inversa. Y ustedes han visto ya que cuando yo hablo del diodo en inversa, normalmente es porque a mí me identifico buscando lo que tiene que ver con la parte de la aplicación de este señor por ejemplo, pues cuando hablamos del voltaje de pico en inversa, ¿no? El voltaje de pico inverso. Pero ese voltaje de pico inverso, ¿qué es lo que uno busca? Que es un voltaje de pico inverso que no pase el voltaje de ruptura, ¿sí? O sea, que no supere el voltaje de ruptura. Por ejemplo, fíjense que allí en la imagen, pues allí a nosotros nos está mostrando con claridad dónde está entonces esa, esa ruptura, ¿no? Está justo aquí. Entonces, el asunto es que pues uno espera que el diodo, cuando hablamos del voltaje de pico inverso, esté por aquí, por acá, bueno, ahí empieza esto otra vez a hacer de las suyas, pero digamos que de todas formas, pues uno ya sabe pues qué es
nosotros queremos en este caso pues lograr, ¿no? Entonces esos son aspectos que para nosotros son relevantes. Otro aspecto relevante, bueno, ustedes ven aquí cómo es el símbolo de un diodo Zener. Entonces, claro, siempre que yo voy a ver un símbolo de los diodos, tengo que identificar dónde queda el ánodo, dónde queda el cátodo, ahí nos está indicando. Eso va en la misma dirección del diodo tradicional, pero el asunto es que entonces, pues miren ustedes que la línea, llamémosla así, transversal al triángulo que le identifica el diodo, tiene en sus terminales un doblez, ¿cierto? Como diríamos que de 45 grados en dirección contraria, de tal forma de que entonces allí ya nos da la posibilidad de que cuando yo veo así, bueno, yo digo, ah, allá hay un diodo Zener. Entonces, digamos que la digamos que lo interesante pues de este diodo es el hecho de que nos da a nosotros la posibilidad pues de contar con él para todo lo concerniente pues a las aplicaciones en inversa, ¿sí? Entonces mire que aquí, para que ya nos vaya quedando a nosotros mucho más claro esa situación, aquí nos va diciendo lo siguiente, dice así, los diodos Zener se diseñan para operar en condición de ruptura en inversa. ¿Listo? Eso no se nos puede olvidar, en inversa. Entonces, para que lo tengamos presente. ¿Ya? Entonces, digamos que aquí ya nos habla a nosotros que también hay otro diodo que puede actuar en inversa. Entonces ahí nos dice, los dos tipos de ruptura en inversa son la ruptura en inversa de avalancha y la ruptura Zener, pues que es la que nosotros pues tenemos para considerar. Aquí nos aclara, cuando se habla de la avalancha, ocurre tanto en diodos rectificadores, los que nosotros analizamos hasta la clase pasada, como en los Zener, ¿sí? A un voltaje inverso suficientemente alto, dice aquí. Entonces, sucede que pues por lo menos, eso es para la avalancha, cuando hay un voltaje pues muy alto. Cuando ya se acerca pues en ese estado de inversa pues a unos valores pues considerables. Pero sucede que cuando ya hablamos de la ruptura Zener, que es propia para el Zener, entonces eso es para voltajes en inversa bajos. O sea que el diodo Zener, pues el asunto es que cuando están ya sea en un inversa bajo o en un inversa alto, que es lo que ya se le denomina la avalancha, cuando ya pues se presentan todo ese chorro de electrones, porque para que nosotros recordemos, permítame, yo me devuelvo a la figura anterior, ¿qué pasa? Fíjense que, o recordemos que cuando el diodo, hablemos de un diodo normal, cuando él supera la ruptura, entonces presenta un proceso de avalancha grandísimo. Todo esto, ¿por qué razón? Porque empieza a circular corriente, ¿sí? Pero en un diodo tradicional que se supone no está diseñado para trabajar en esa zona, pues se va a destruir. Pero en un diodo como el caso del Zener, pues no vamos a tener nosotros pues como esa problemática. Entonces eso es lo que para nosotros viene siendo entonces importante, ¿sí? Entonces el asunto es que pues aquí hay otros aspectos que para nosotros son pues digamos como importantes tener en cuenta. Lo que nosotros llamamos el voltaje de ruptura en un diodo normal, aquí para el diodo Zener tranquilamente se puede llamar el voltaje de ruptura Zener, B sub Z, voltaje de ruptura Zener. Entonces esas son digamos pues como las consideraciones que se pueden presentar para que nosotros pues lo tengamos allí en cuenta, lo tengamos presente y todo pues lo que para nosotros venga siendo de alguna u otra manera pues como relevante, ¿sí? Bueno, ¿qué más se puede decir para ir entendiendo más y más lo del diodo Zener antes de mirar algunos casos de ejemplo? Dice, vea, los diodos Zener con voltajes de ruptura de menos 5 voltios operan predominantemente en lo que se denomina ruptura Zener, pues porque menos de 5 voltios, pues el asunto es que ya se puede considerar un voltaje pues pequeño, ¿no? Para la posición o consideración del diodo de estar trabajando pues en inversa, para que lo tengamos en cuenta.
Pero aquí también me dice que aquellos diodos con voltajes de más de 5 voltios, ¿sí?, operan predominantemente en lo que se conoce como la ruptura en avalancha. Entonces, fíjense que la misma imagen que veíamos en la primera, o aquí, en la diapositiva número 2, pues nos puede dar como presente eso, porque fíjense que estar en la ruptura Zener, entonces es como entender el hecho de que aquí lo que tiene que ver con la corriente, digamos esta parte que voy a encerrar aquí, pues mire que es un valor pequeño, ¿no? En cambio, cuando ya supera el B sub Z, ya que se supone pues es un voltaje mayor, entonces mire la corriente cómo va a comportarse allí. Entonces, eso es para que nosotros entendamos pues la diferencia entre lo que me dice ruptura Zener y ya la ruptura de avalancha. Pero pues ya sabemos que este diodo pues ya para nosotros pues está listo para trabajar allí sin problema. Allí nos dice luego de que sea lo que se conoce como la ruptura Zener, o sea lo que se conoce como la ruptura de avalancha, sea como sea, finalmente estoy hablando de diodo Zener. ¿Sí? Finalmente yo estoy hablando de diodo Zener. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, digamos que aquí ya me dice más o menos lo que yo puedo llegar a encontrar comercialmente hablando, porque nos dice a nosotros algo que de alguna u otra manera puede ser para nosotros importante y puede ser obviamente pues relevante para nosotros tener en consideración. Y dice lo siguiente, vea, sucede que aquí dice, los diodos Zener están comercialmente disponibles con voltajes de ruptura de menos de 1 voltio hasta más de 250 voltios. ¿Ya? Dice tolerancias especificadas del 1 al 20%, y eso cuando hablamos de las tolerancias, entonces lo que nosotros hacemos es verlo allí desde el punto de vista pues de lo que sucede pues, digamos, para no ir tan lejos, cuando yo hablo de la tolerancia a una resistencia. Entonces yo hablo de la tolerancia a una resistencia y qué es lo que se nos presenta a nosotros allí. Que al hablar de la tolerancia pues de la resistencia, pues usted sabe, tolerancia del 5%, entonces yo miro el rango para determinar el valor bajo, el valor cierto. Y cuando ya hablamos de allí, pues cuando ya nos dice, bueno, según la referencia me dice que el voltaje de ruptura está por tantos voltios, pero pues si es una tolerancia del 20%, hallar es el posible rango allí. Las tolerancias amplias, pues ustedes creo que ya tienen claro que no son lo mejor, ¿sí? Porque de todas maneras, eso a nosotros pues no nos ayuda mucho. Yo diría que tolerancias tienen que ser ojalá no mayor al 5%. Eso es como cuando uno habla también del error, cuando uno está haciendo pues una práctica y todos esos aspectos que para nosotros vienen siendo pues relevantes. Entonces uno dice, no, eso la idea es que no sea tan alto. Pero de todas maneras, pues son situaciones que para nosotros pues están allí, hay que tenerlas en cuenta. Entonces el asunto es que nosotros tenemos pues que tenerlas muy presentes pues para que eso no nos vaya a generar a nosotros ningún riesgo ni nada parecido. Entonces mire lo siguiente, acá pues a nosotros para ir conociendo más pues esa zona de inflexión donde está ahí pues la curva, donde se presenta esta zona de ruptura, pues aquí nos va a hablar de algunas cosas que ya seguramente hemos expuesto, pero pues que podemos mirar rápidamente para complementar tal vez algo que me haya quedado por fuera hasta el momento. Dice rápidamente, conforme se incrementa el voltaje en inversa, y ya ustedes saben ese concepto, la corriente en inversa I sub R permanece extremadamente pequeña hasta la inflexión de la curva. Ahí no hay nada absolutamente nuevo. Cuando hemos visto la curva característica del diodo, sin hablar de esta curva del Zener, pues nosotros ya sabíamos eso, ¿cierto? Usted supera el B sub R y entonces ahí ya se da la posibilidad de que hay un incremento de corriente pues considerable. Ahí es donde ya uno dice que el diodo se pone en riesgo. Para el caso del Zener,
Entonces, ¿qué va a pasar? Que ya de pronto yo no voy a hablar tanto de la corriente I sub R, como ocurre en un diodo tradicional, sino que yo ya empiezo a hablar de la corriente I sub Z, ¿sí? Siempre y cuando yo esté confiado, siempre y cuando yo esté seguro de que ahí tengo pues una referencia de un diodo Zener, ¿sí? Entonces, cuando usted quiera, usted le dicen, ah, es que tengo el diodo 1N, la referencia que sea. Y a usted le dijeron, ah, es que este es un diodo Zener, pero de pronto la persona que se lo dijo no está muy seguro, muy segura, hay como cierta inquietud. Entonces, pues sencillamente usted mira allí en eh, el diodo, lo toma, revisa pues la referencia, si no lo alcanza a mirar pues puede hacer uso de una lupa o cualquier cosa, y ya con la referencia a la mano pues ya usted puede mirar qué le dice la hoja técnica. Ahora, con lo que vamos a explicar mañana en la sesión de práctica, pues eso pues también puede ser como una forma de uno aprender a revisar este tipo pues de dispositivos, ¿no? De semiconductores, porque de pronto supongamos pues que es un diodo donde la referencia no se ve con cierta claridad. Eso son situaciones que en un momento dado pueden llegar a suceder. Créanlo, eso puede llegar a pasar. Entonces, si esa fuera la situación que ustedes llegaran a vivir, entonces sencillamente lo que uno hace allí es seguir esos pasos, armar pues un laboratorio allí rápidamente, una práctica, de tal manera que uno con base en los resultados que eso tiene, uno dice si se está comportando como un Zener o no. Entonces, esa es la importancia pues que tiene para nosotros, digamos, conocer mucho más este tipo pues de, de elementos pues que complementan pues como el amplio uso de lo que un diodo Zener nos puede llegar a proporcionar a nosotros. Entonces dice, en dicho punto se inicia el efecto de ruptura. Entonces dice, la resistencia Zener interna, también llamada impedancia Zener, comienza a reducirse a medida que la corriente se incrementa rápidamente. Entonces, lo que me está indicando es que, pues ahí también ya me estaba dejando entrever que yo puedo hablar de una resistencia interna, como lo hemos hablado, pues cuando conocimos muy bien las características del diodo normal. Y pues de todas maneras, pues para nosotros viene siendo ya relevante, importante tener presente pues todas las consideraciones que se presentan para nosotros en relación pues con el tema de este nuevo elemento. Entonces miren ustedes lo que tenemos allí. Ahora esa nota histórica la vemos más adelante para que no perdamos el hilo. El asunto es que en un diodo de estos a nosotros nos interesa mucho conocer lo que ocurre cuando él está polarizado en inversa. Yo ya les dije, si usted lo polariza en directa, pues no tiene un diodo normal, pero en inversa es el chiste para nosotros, para poder ver realmente qué sucede con él. Entonces, cuando nosotros lo tenemos en ese tipo de polarización en inversa, sucede que, mire que ahí se presenta, pues, después de que supera, pues, el B sub Z, que ya no lo voy a llamar B sub R, sino voltaje Zener. Entonces, hay una corriente I sub Z acá, donde ya se empieza a presentar pues como esa inflexión y es el valor mínimo a partir del cual ya uno empieza a ver que la corriente se incrementa. Hay una corriente I sub Z que se conoce pues como la corriente de prueba de él, para uno ya digamos medir pues qué está ocurriendo cuando él está pues en esa zona de polarización. Y luego hablamos pues de la corriente I sub Z máxima, porque ojo con lo siguiente, ¿no? Uno muchas veces cree que porque la curva me da a entender pues de que puede manejar como un amplio valor de corriente, entonces ya uno le puede meter cualquier valor. No, siempre vamos a tener una limitación. ¿Qué sería un diodo ideal Zener? Pues que cuando esté trabajando en su zona inversa, entonces me permite el paso de corriente de cualquier valor, sería lo ideal, ¿cierto? Pero el asunto es que pues hay un valor límite, ¿cierto? Hay una corriente máxima
que él va a poder soportar. Entonces esas son, digamos, las situaciones que nosotros tenemos que tener muy presente, muy en cuenta, para pues que no vaya a ser pues como la situación que se nos llega a ocurrir, que nos dañe pues el dispositivo. Entonces, ¿qué pasa cuando uno ya logra observar que el diodo Zener tiene para nosotros pues esa facilidad, pues, o sea, que tiene para nosotros esa situación de que nos entrega ese resultado y todos esos aspectos que son relevantes? Pues sucede que uno puede pensar en un diodo Zener como un regulador, ¿cierto? El regulador, pues nosotros ya lo hemos ido conociendo, la idea es que ustedes lo puedan conocer un tanto más, pero el asunto es que cuando yo hablo de este señor como un regulador, entonces lo que sucede es que ya uno puede tener la posibilidad de que él nos permita tener la fortuna de garantizar un valor de voltaje entre terminales que no va a variar, que va a quedar constante, que va a quedar fijo. Entonces mire que allí nos dice en la primera línea lo siguiente: la característica clave del diodo Zener es su capacidad de mantener el voltaje en inversa esencialmente constante a través de sus terminales. Y eso es lo que nosotros llamamos como un efecto de regulación del Zener. De hecho, cuando ustedes tengan la oportunidad de ver diagramas esquemáticos de un regulador cualquiera, un regulador comercial, ustedes van a darse cuenta que allí en los diagramas esquemáticos no va a ser raro, no va a ser extraño que logren ver allí que hay entre terminales un Zener, ¿sí? No se les haga raro. Entonces eso es normal, ¿listo? Es normal para que ustedes lo tengan pues allí en consideración. Entonces, el asunto es que de todas maneras, dentro de esos aspectos que vienen siendo desde luego allí pues relevantes y que vienen siendo pues importantes, sucede que ya para ustedes pues ese acto de regulador del Zener pues es algo muy al que se aprovecha bastante. De hecho, pues eso es lo que uno quisiera ver siempre cuando uno lo va a implementar en un circuito, pues obviamente real. Entonces dice lo siguiente, vean, que el diodo Zener que opera en condición de ruptura actúa como regulador de voltaje porque mantiene un voltaje casi constante a través de sus terminales durante el intervalo especificado de valores o de tiempo de corriente inversa, ¿cierto? Entonces, aquí me dice que se debe mantener un valor mínimo de corriente, o sea, donde está el famoso ISU-ZK, que es cuando empieza la inflexión, y de todas maneras, pues, con ese valor mínimo de corriente que él pueda tener entre terminales, entonces él puede garantizarnos que va a sostener un voltaje. ¿Cómo me doy cuenta del voltaje pues que él me puede sostener cuando está polarizado en inversa? Bueno, cuando uno compra estos Zener, pues uno dice, bueno, yo necesito un diodo Zener a tantos voltios. Esos a tantos voltios, que es la forma en la que uno se refiere muchas veces, pues eso es más que todo si uno no conoce pues como las referencias, ¿no? Entonces, hay lugares donde los tienen pues como identificados con el voltaje que ellos pueden soportar entre terminales, pues para que no se nos vaya a hacer, digamos, el problema pues lo que él va a entregar cuando está en inversa. Entonces, o de pronto uno, pues igual puede uno ir con su referencia de regulación y pues eso también no tiene ningún problema. Pero el asunto es que, como decíamos, nosotros tenemos que garantizar que a pesar de que hablamos de una corriente pues mínima para que él haga ese trabajo, esta corriente no se puede ceder, ¿sí? Eso no se puede ceder. Entonces, eso es de lo que está pues hablando básicamente aquí, porque son aspectos que desde luego vienen siendo pues para nosotros en este caso pues relevantes, ¿no? Entonces eso siempre tenemos que ver pues en las especificaciones.
Entonces ya por aquí, después de que ya hemos conocido para qué nos puede servir a nosotros un Dios Zener, cuáles son, digamos, los aspectos que para nosotros van a ser relevantes allí. Entonces viene la parte donde hablamos del circuito equivalente ideal de un Zener, ¿sí? Circuito equivalente ideal de un Zener, que es lo que ya para nosotros, pues, desde luego es fundamental. Entonces, allí nos dice que hay una figura que vendrá a continuación, que habla pues como de un diodo ideal, que se conoce en este caso pues como la primera aproximación para un diodo Zener que esté en modo de ruptura en inversa y desde luego pues con su curva característica ideal. Allí dice que experimenta una caída de voltaje igual al voltaje nominal del Zener. Esos son los aspectos pues que para nosotros vienen siendo allí pues relevantes. Y también dice que esta caída de voltaje a través del diodo Zener, producida por la ruptura en inversa, está representada por un símbolo de un voltaje de corriente continua o corriente directa, aun cuando el diodo Zener no produce pues por sí voltaje. Entonces, esta es la primera aproximación. Obvio, esa no es la forma en la que trabaja un Zener o un diodo Zener real, pero es, digamos, lo que ya nos va dando a nosotros la posibilidad pues, de ir entendiendo qué es lo que uno puede, digamos, encontrar en él. ¿Qué es lo que viene siendo importante pues que nosotros tengamos presentes? Pues que como él va a trabajar, o sea, esta explicación siempre se basa en el hecho de que él esté polarizado en inversa. Entonces, cuando él está polarizado en inversa, el asunto es que entre sus terminales yo voy a tener un voltaje, ¿sí? A un voltaje, un diodo Zener de 5.1 voltios, entonces se polarizó en inversa. Miren lo que aquí se ve claramente, o sea, este cátodo recibe positivo, el ánodo negativo. Ahí quedó polarizado en inversa. Entonces, el asunto es que ahora van a darse cuenta más adelante en qué momento es que ya ese voltaje Zener, que es el que no va a cambiar, ya uno puede pues tenerlo allí en consideración, ¿sí? Entonces, pues eso es un aspecto pues que es importante, ¿no? Porque a uno tiene que revisar qué pasa en el momento en que él ya pues empieza a tener entre terminales pues dentro del circuito pues que va a ser aplicado, qué voltaje va a soportar en inversa, ¿cierto? Y a partir de ahí ya uno mira pues entonces cuál es el voltaje pues que finalmente él va a tener entre sus terminales y que no va a cambiar, que no va a cambiar. Entonces eso es lo que nosotros vamos pues a ir conociendo. Entonces, ahora allí viene pues otra aproximación del Zener, que en ese caso se conoce pues como el modelo práctico, algo muy similar a lo que nosotros hemos hablado pues para el diodo normal o el diodo común, ¿cierto? Entonces, dentro de ese modelo práctico, ¿qué es lo que viene siendo pues importante y o relevante para nosotros? Lo que viene siendo importante y o relevante para nosotros es que pues a eso se le conoce como la segunda aproximación, ¿sí? Y mire que allí ya se habla pues de una pequeña resistencia, una Z sub Z o una impedancia, pues que es el otro término que puede también recibir como nombre. Y lo otro también es que mire que ya la curva, allí nos dice que no va a ser una curva totalmente pues vertical, como en el caso ideal, es apenas normal. Y entonces se habla pues de un cambio de la corriente del Zener, un delta I sub Z, y hay un cambio en el voltaje del Zener que se conoce como un delta V sub Z. Recuerden que cuando ustedes ven esas deltas, aquí se las voy a señalar confiando en que esto me deja hacerlo. Entonces esas deltas, vio que esto aquí, yo no sé por qué, a mí no me gusta eso, pues en todo caso. Entonces esto aquí, eso, son esas deltas me representan un cambio, ¿no? Un incremento, para que ustedes lo tengan en cuenta y nunca se les vaya a olvidar. Entonces, lo que se supone es que como en ese modelo ya es un modelo práctico, que va a ser un poco más aproximado a lo que
a lo que el CENER realmente hace para nosotros, se da la situación de que de todas formas esa pequeña resistencia interna, impedancia, entonces pues haciendo alusión a la ley de Ohm, uno va a decir que tengo que es el delta del voltaje Z sobre el delta de la corriente Z. O sea, el cambio pues del voltaje sobre el cambio de la corriente, estando pues en modo inversa, ¿no? Entonces mire lo que ahí lo tenemos. Eso es lo que, digamos, uno empieza pues como a valorar más, como a tener un poco más en cuenta de lo que tiene que ver con el funcionamiento pues de este tipo de dispositivos, pues de elementos, cuando ya uno empieza pues a trabajar con ellos. Y aquí vemos ya nosotros claramente más o menos cómo está trabajando él cuando está en esa zona, en inversa. El asunto es que como se puede de pronto ver a medida pues que el voltaje aquí en inversa de pronto sufre un cambio, entonces mire que el pequeño cambio que se presenta en voltaje incide, aquí lo vemos así, como un cambio un poco más grande de la corriente, ¿no? Entonces, lo que uno va entendiendo aquí es que de todas maneras, como el delta de la corriente va a ser mayor que el delta del voltaje, entonces, pues la impedancia, pues finalmente va a ser un valor pequeño, ¿sí? Entonces, pues eso, pues digamos que para nosotros tiene mucho sentido. Y vemos cómo en la medida, pues que él va teniendo pues, es decir, aquí en la curva de pronto ya podemos ver más claro que si usted lo polariza en inversa a un determinado voltaje, pues en la medida que usted vaya incrementando, llega un momento en que ya él alcanza ese voltaje Zener, que es el que nosotros vamos a encontrar entre terminales. Entonces, si yo llego a aumentar un tanto más este voltaje Zener, o sea, en inversa, ahí es cuando yo ya digo, no, ya, o sea, ahí ya llegamos al punto del voltaje que ella finalmente va a entregar entre terminales y yo por más que lo aumente, no se sale de ahí. Eso es lo que va, digamos, a tener para nosotros. Desde luego que eso tiene pues unas limitaciones porque el asunto es que pues no quiere decir que uno le pueda poner en inversa cualquier pues voltaje. Eso hay que tener siempre los cuidados para que el dispositivo no se nos vaya a quemar ni nada. Aquí entonces viene la oportunidad de mirar un caso de ejemplo. Vamos a revisarlo. Aquí, pues como para ustedes iba a ser importante abrir el PDF, entonces permítanme, yo lo abro. Y entonces vamos a ir revisando pues qué es lo que esto tiene para nosotros. Entonces, ya lo abrí, entonces vamos a revisar esa parte. Esto ya está en la plataforma para que por ese lado estén tranquilos. Entonces, dice este primer caso de ejemplo para ir conociendo la forma de operación de este señor. Dice, vea, un diodo Zener exhibe cierto cambio de voltaje, o sea, de V sub Z, con un cierto cambio de corriente I sub Z, o sea, ya hablando pues en la zona donde él está polarizado en inversa. Entonces dice, en la parte de la curva característica lineal entre la I sub ZK, que ya ustedes saben pues que es el valor de la corriente mínima para que él pueda pues operar sin problema en ese modo, y desde luego la I sub ZM, que es la corriente máxima pues que él ha de superar. Entonces dice, como se ilustra la figura, entonces nos pregunta, ¿cuál es la impedancia del Zener? O sea, a partir de la curva, que nosotros podamos pues saber qué impedancia tiene. Listo, entonces sucede que nosotros vemos de que de todas maneras, de acuerdo a la curva, pues la curva solamente es como para que nosotros pues tengamos presente cómo debemos trabajarlo, porque mire que ahí nos da el pequeño cambio del voltaje Zener, que es alrededor de 50 milivoltios, y justo donde hay esos cortes aquí, de acuerdo al cambio de voltaje,
Entonces, vemos que para la corriente del Zener hablamos, en este caso, alrededor un cambio que son los 10 miliamperes o los 15 miliamperes, que es el valor máximo menos los 10. Entonces nos lo está mostrando de alrededor 5 miliamperios, ¿sí? Aquí pues ya por lo menos para este caso se está presentando así. Entonces significa que uno toma pues los 50 milivoltios, lo divido entre los 5 miliamperios porque pues no hay razón para hacerlo diferente. Entonces el valor aproximado que vamos a tomar de la impedancia del Zener viene siendo alrededor de 10 ohmios. Entonces eso es algo pues muy importante para que nosotros lo tengamos presente, lo tengamos pues allí en consideración, de tal manera pues de que eso no nos vaya a representar pues ningún problema mayúsculo ni nada parecido. Entonces ahí está, ¿listo? Mire que sencillo, solamente es como la apropiación pues de lo que habíamos visto para entender pues cómo es el cuento de la corriente o perdón, de la resistencia interna pues dentro de este diodo Zener. Bueno, entonces ya teniendo presente eso, avancemos pues aquí en la presentación. Entonces, ya vamos entendiendo cada vez más pues lo que pasa con ese diodo Zener. Listo. Bueno, uno normalmente, ustedes han visto que uno por lo regular pues no... nosotros normalmente pues como que pasamos por alto estos parámetros en relación pues con el coeficiente de temperatura y todos estos aspectos pues que para nosotros vienen siendo pues muchas veces pues como importantes, relevantes y demás, ¿no? Pero el tema es que ustedes ven que allí pues ahí nos dice que de todas maneras pues la temperatura es algo pues que es importante, ¿cierto? Ya nos especifica, como dice, especifica el cambio en porcentaje del voltaje del Zener por cada cambio de 1 °C de la temperatura. Y eso se da porque pues uno tiene que tener en cuenta que todo lo que nosotros implementamos desde el punto de vista pues de lo que tiene que ver con la parte de, de, de armar un circuito y que por allí entre sus terminales va a circular una corriente y todos detalles que son importantes, es el hecho pues de que para nosotros se da la situación donde pues siempre va a haber allí una temperatura de por medio. Entonces, la temperatura de por medio lo que hace es que muchas veces incide en el comportamiento pues, del elemento, y esa es una incidencia que normalmente no es una incidencia buena. Viene a ser o tiende a ser una incidencia que es negativa, ¿sí? Entonces eso tenemos que tenerlo muy presente. Tiende a ser una incidencia pues negativa. Entonces para que ustedes lo tengan allí en consideración. Entonces por ahí ya nos va pues, a dar como la oportunidad de tener por medio de una ecuación, la forma de tal vez uno poder entonces más o menos conocer qué incidencia puede tener para el voltaje en el Zener. Entonces la ecuación dice, vea, delta del voltaje en el Zener va a ser igual al voltaje del Zener por el coeficiente de temperatura que es Tc por el cambio de temperatura con respecto a la temperatura de referencia. Entonces, por lo menos allí nos da a nosotros la posibilidad pues de conocer las convenciones de los elementos que tiene la ecuación, y pues yo comparto eso porque creo que es bueno, o sea, para nosotros viene siendo muy importante no pasar esos detalles por alto. Reitero, uno normalmente nunca, a uno lo que uno cuando ya tiene un circuito, nosotros no nos ponemos en la tarea de mirar qué tanta es la temperatura ambiente o la temperatura interna del proceso pues que está soportando el dispositivo allí está incidiendo en su funcionamiento, ¿no? Pero pues a pesar de que nosotros tenemos pues como la ventaja de que en nuestra zona geográfica donde estamos pues ubicados
se supone que no tenemos pues como una situación muy crítica en relación al funcionamiento de los circuitos que nosotros armamos. Pues reitero, no sobra que uno pues sea algo pues que uno pase por alto. Es bueno tenerlo allí en consideración. Entonces, el asunto es que aquí, por ejemplo, nos da una ecuación que cuando el coeficiente de temperatura se representa en milivoltios por cada grado Celsius, ¿sí? Entonces, en vez de ser el porcentaje por cada grado Celsius, el asunto es que ya uno puede ver la ecuación como el coeficiente de temperatura por el cambio de temperatura pues que se va a presentar allí para finalmente ver la incidencia en el voltaje entre terminales del Zener. Entonces vamos a mirar un ejemplo 2 rápidamente para ver qué más podemos nosotros decir de esa ecuación. Entonces el ejemplo 2 viene aquí entonces a continuación para que ya ustedes lo tengan en cuenta. Permítanme, aquí les voy a abrir. Listo. Entonces el ejemplo dice lo siguiente, ahí lo deben estar viendo. Dice de así, vean. Tenemos un diodo Zener de 8.2 voltios a 25 grados Celsius. Y dice que tiene un coeficiente de temperatura, lo relaciona como positivo, de 0,05% por cada grado Celsius. La pregunta es, listo, ¿cuál es el voltaje Zener a una temperatura de 60 grados Celsius? Que pues es como cuando ya él está en plena operación, ¿no? Entonces, como nosotros tenemos la ecuación inicial que dice el cambio del voltaje Zener viene siendo el voltaje Zener, que ese es como cuando uno dice el valor nominal o el valor de fábrica, los famosos 8.2 voltios, por el coeficiente de temperatura que nos han entregado, por el cambio de temperatura. Entonces, fíjense que ahí el enunciado, para que lo tengamos en cuenta, nos dice que a 25 grados Celsius el Zener pues debe operar normalmente a 8.2 voltios. Esos 25 grados Celsius pues para nosotros viene siendo como lo que denominamos normalmente la temperatura ambiente. Entonces ustedes saben que en esa temperatura ambiente, pues, ¿qué pasa allí? Siendo temperatura ambiente para nosotros, pues es cuando ya uno tiene la situación de, digamos, de qué, pues, o sea, es un momento donde ya uno tiene pues es una temperatura fresca, es como lo que tiene Cali a las 6 de la mañana, cuando uno sale ya se va preparando para enfrentar el día. Normalmente yo a esa hora ya me estoy alistando para ir a la institución y es una temperatura muy agradable, ¿cierto? Y yo he sentido que estas últimas mañanas de los últimos días se siente como más frío, no sé, o no sé si es que ya uno por los años ya pues va teniendo ese efecto, pero sí he sentido eso en los últimos días. Pero el asunto es que, de todas maneras, chicos, pues eso es para que ustedes más o menos se ubiquen. Cuando yo ya hablo de los 60 grados Celsius, pues no necesariamente para que no lo vayan a confundir, tiene que ser que la temperatura ambiente se excedió a ese valor, no. Tengan en cuenta que muchas veces dentro de los procesos, esas son las temperaturas que alcanzan los dispositivos en pleno funcionamiento, ¿sí? Entonces, porque ustedes saben que usted se ubica en un lugar a 60 grados Celsius y seguramente no queda, aguanta muy poco y pues, es decir, no es una temperatura que nosotros podamos resistir, a no ser que tengamos un traje especial, ¿no? Pero pues, para que tengamos presente eso. Entonces, ¿cómo se opera esa ecuación? Pues sencillo. Allí yo no les puedo rayar, pero pues sí puedo explicarles. Entonces mire que ahí está explicada la ecuación, o sea, tenemos la ecuación de B sub Z por T sub C por delta T. Entonces B sub Z son los 8.2 voltios nominales. El TC pues viene siendo el coeficiente que en ese caso está pues por porcentaje por grado Celsius. Y el delta T es tomar la temperatura pues a la que va a estar en el proceso, la mayor, menos la temperatura ambiente que me dan cuando me hablan pues del valor nominal del Zener.
Y cuando se hacen esas operaciones, mire que ahí me dice que el delta del voltaje Zener viene siendo alrededor de 144 milivoltios. Seguramente ahí está pues redondeado. Ustedes lo pueden, digamos, encontrar pues para estar más seguros de que sí está correcto. Pero como me dice que son 144 milivoltios, entonces, ¿qué significa eso? Allí viene ya la parte que para nosotros viene siendo, digamos, pues importante. Dice, importante tener en cuenta que ese coeficiente de temperatura de 0,05% por cada grado Celsius se convierte en pues 0,0005, ¿cierto? Y ustedes saben por qué pasa eso así. Porque sucede que, como ella me está diciendo a mí, que es, digamos, 0,05%, entonces usted toma ese 0,05 y lo divide entre 100. Entonces ya le quito el por ciento, entonces dividirlo entre 100, que es el por ciento, le queda 0,0005 por cada grado Celsius. Ese es, digamos, pues el cambio que se va a presentar. Entonces, ya dijimos que el voltaje del Zener está en 60 grados Celsius. Entonces, el asunto es que para esa temperatura, habiendo encontrado el incremento, el delta de V sub Z, quiere decir que él puede estar alrededor de 8,34 voltios. ¿Sí? Puede estar alrededor de 8,34 voltios. Entonces ahí es donde la incidencia que tiene pues la temperatura en el funcionamiento pues de lo que nosotros tenemos allí. Entonces eso son, digamos, situaciones que desde luego para nosotros vienen siendo relevantes, importantes, pero pues que de todas formas son obviamente pues fundamentales, ¿no? Para que lo tengamos presente. ¿Listo? Entonces, ese es un ejemplo que me parece pues importante porque pues al menos, como les digo, uno normalmente no tiene presente pues esas incidencias de la temperatura, pero pues uno ha ido aprendiendo muchas veces, por lo menos a poder argumentar, dar explicaciones que alguien le diga a usted ve, y no es pues que a 8,2 voltios porque está como más alto, y no, lo que pasa es que tengan que tener en cuenta que internamente hay una temperatura, porque pues no es la misma que nosotros estamos sintiendo, porque la corriente tiene un efecto, entonces al llegar a ese momento de disipación, pues el ser puede incrementar un tanto. Entonces eso ya por lo menos nos da a nosotros pues como elementos para tener presentes. Aquí habla de la disipación y reducción de la potencia nominal del Zener. Dice que pues un diodo Zener está, digamos, configurado para que trabaje a una potencia máxima. Eso es apenas normal. Y eso se conoce como la disipación de potencia máxima en continua, que es la P sub D. Entonces aquí ya nos da referencias pues de algunos diodos. Dice, si usted tiene un diodo Zener 1N746, ese diodo tiene una potencia pues máxima de disipación de alrededor de 500 milivatios. Y si usted tiene un diodo Zener conocido como 1N3305A, entonces ya habla en este caso de 50 vatios. Entonces mire pues que desde luego ahí hay una gran diferencia, ¿no? Considerable. Bueno, esos son aspectos pues que desde luego para nosotros vienen siendo pues allí importantes. Pero cuando nos dice la disipación de potencia en directa se determina con la ecuación, pues mire que es la misma ecuación que ustedes conocen. La ley de Ohm me dice que la potencia es voltaje por corriente. Y ustedes lo conocen. Entonces, pues al hablar aquí de la potencia, la disipación de potencia máxima que el dispositivo va a tener, pues lo normal es que yo tome el voltaje del Zener y la corriente del Zener. Entonces ya puedo hacer, digamos, las operaciones en ese sentido, ¿no? Eso es, digamos, lo que ya uno va teniendo presente. Entonces, antes de mirar un caso ejemplo, mire que aquí ya nos habla de algo que se conoce como la reducción de potencia nominal en el diodo Zener. Entonces, fíjense que ahí nos está diciendo un dato que para nosotros
suele ser pues un dato importante, ¿no? Dice, vea, la disipación de potencia máxima de un diodo Zener, pues suele especificarse a temperaturas, por ejemplo, de un cierto valor que en un caso dado puede llegar a ser para 50 grados Celsius, ¿sí? O sea que es como el que nos indica, vea, para esa temperatura, a una temperatura así es cuando ya, pues, usted puede más o menos tener del Zener esto, ¿sí? De pronto nos puede llegar a eso a dar a entender, pues, cuál es como la temperatura máxima, pues, que puede soportar. Seguramente hay unos más que otros, eso es apenas normal, ¿cierto? Porque eso depende, pues, de la envergadura, del diseño, de la cantidad de corriente, pues, que soporte. Mire que en el caso anterior hablábamos de uno de 500 milivatios potencia y otro de 50 vatios. Entonces, pues hay una gran diferencia de 500 milivatios a 50 vatios, ¿sí? Hay un diodo Zener con esa capacidad, ¿sí? Entonces, esos son los aspectos, pues, que uno puede ir teniendo, pues, en cuenta. Cuando, mire que nos dice que por encima de la temperatura especificada, entonces la disipación de potencia se reduce de acuerdo con un factor conocido como de reducción nominal. Entonces el factor de reducción nominal lo expresa en milivatio por cada grado Celsius. Y para poder encontrar ese factor de reducción, o para, digamos, ya conocer cómo incide en la potencia, entonces la ecuación que nos dice la potencia disipada, pues, que se reduce ahí, de acuerdo a la temperatura, viene siendo la potencia de disipación máxima que él tiene, menos el cambio de la temperatura multiplicado, pues, por el factor de reducción, que el factor de reducción está en milivatios por cada grado Celsius, ¿sí? Entonces es lo que vamos a mirar aquí, cómo es que podemos trabajar eso en un caso dado, pues, con el ejemplo que vamos a ver a continuación. Entonces, dentro de eso, el ejemplo dice lo siguiente, que ya lo vamos a ver. Entonces se presenta aquí los días, no, volví otra vez a la que no era. Vámonos a este, ahí está. Entonces dice el ejemplo lo siguiente. Cierto diodo Zener tiene una potencia nominal máxima de 400 milivatios a 50 grados Celsius, nos dice allí, ¿sí? Listo. Y nos dice que es la máxima, 50 grados Celsius, listo, no hay ningún problema. Y nos dice que tiene un factor de reducción de 3.2 milivatios por cada grado Celsius. Entonces dice, determine la potencia máxima que el Zener puede disipar a una temperatura de 90 grados Celsius. ¿Sí? 90 grados Celsius. Entonces ahí tenemos la ecuación, ¿no? Potencia de disipación reducida, pues es la potencia de disipación máxima menos el factor de reducción multiplicado por el cambio de temperatura. Entonces, como a 50 grados Celsius hablamos de 400 milivatios, entonces se toman los 400 milivatios y luego se hace la operación, que es el factor de reducción multiplicado por el cambio de temperatura, que es de los 90 menos los 50 grados Celsius. Entonces eso nos está dando un valor de 272 milivatios, ¿sí? Esa es, digamos, la incidencia que tiene cuando ya alcanza, pues, esa temperatura. Y entonces, pues, como ya hemos visto, es normal que traiga afectación en el dispositivo. Entonces, pues, es algo, pues, que es claro para nosotros de cómo eso puede, pues, afectar. Nosotros, pues, todavía no hemos visto así, a grosso modo, una hoja técnica. Es una explicación que tengo pendiente con ustedes. Pero seguramente a esta altura ustedes han tenido la posibilidad de, en algunos de los dispositivos que han
con los cuales han trabajado, integrados, dispositivos pues que tengan referencias como los mismos diodos, los que de pronto hayan trabajado con transistores, bueno, lo que sea, pues seguramente ya han visto una hoja técnica, ¿cierto? En las hojas técnicas pues hay unos aspectos que para nosotros siempre vienen siendo relevantes porque son como los que se distinguen allí en un amplio porcentaje, pero dentro de esos aspectos lo que finalmente cuenta es que uno siempre mira como básico lo siguiente: cuál es la corriente que puede soportar máximo, el voltaje al cual yo lo puedo poner a trabajar máximo también, cuál es la potencia que puede disipar en un, pues como la potencia máxima de igual manera. Entonces estos son aspectos pues que desde luego para nosotros vienen siendo relevantes, ¿no? Entonces ahí tenemos nosotros una, la muestra pues de una hoja técnica. Mire que ahí me dice del 1N4728A al 1N4764A, y allí nos va mostrando a nosotros pues como diferentes referencias que se encuentran en ese intervalo hasta que llegamos pues a la 64A, y de acuerdo a eso pues ya uno pues digamos que pues tiene presente, a ver, voltaje Zener, ahí me dice cuál es el valor mínimo. Por aquí les voy a mostrar, este es el valor mínimo, la columna, aquí me muestra cuál es el valor típico y cuál es el valor máximo que se puede llegar a dar. Me dice cuál es la corriente mínima de prueba para que él pueda trabajar. Mire que ya es una información importante, y eso está, según vemos aquí, del orden de los miliamperios, ¿sí? Y acá ya nos da algunos valores donde entonces por lo menos nos da pues como a entender los valores de impedancia que se pueden dar en cada una de las referencias, ¿cierto? Y pues digamos como esa, esa parte pues de la impedancia puede llegar a cambiar en función de los parámetros pues que tiene el diodo Zener. Pero mire pues que ahí hay elementos importantes que más podemos resaltar que uno alcance a ver. Fíjense que aquí ya me da el valor de la potencia disipada. Aquí me dice que es de 1 vatio, y aquí habla pues de, bueno, ahí no alcanzo a mirar, pero sí se miran que habla de unos 50 grados Celsius por aquí. Y entonces, pues son aspectos que desde luego para nosotros vienen siendo siempre, siempre importantes en un dispositivo de estos. Vamos a revisar algo allí sobre lo que dice una explicación de la hoja de datos, para entonces, posterior a ello, tener nosotros pues la posibilidad de mirar un ejemplo que estábamos que estamos pues por ver allí, ¿cierto? Entonces vamos a revisar eso. Entonces, aquí nos dice a nosotros, ya les voy a mostrar dentro de la explicación pues de la hoja de datos que están viendo, que nos ayuda a entender un poquito lo de los valores nominales máximos absolutos. Alcanzamos a ver que acerca de la potencia hablaba de 1 vatio hasta 50 grados Celsius, ¿sí? Y entonces, pues ya aquí pues nos explica cómo es que uno puede, digamos, entender eso, y a partir de ahí qué datos se pueden realizar o calcular. No me voy a detener mucho en eso porque pues eso ya es una lectura que ustedes pueden hacer, porque ya hicimos un ejemplo donde veíamos pues cómo utilizar dicha ecuación. Pero aquí también uno puede ver las características eléctricas. Aquí dice, la primera columna en la hoja de datos contiene los números del tipo Zener, desde el 1N4728A hasta el 1N4764A.
Entonces nos habla del voltaje Zener, de su Z, la corriente de prueba Zener y su Z. Nos habla de algo que se conoce como la corriente de fuga. Y cuando hablamos de la corriente de fuga, en este caso en inversa, porque pues cuando yo trabajo con un diodo Zener, lo que tiene sentido es que él trabaja en inversa, no de otra manera. Entonces dice que se especifica para un voltaje en inversa menor que el voltaje de inflexión. Entonces dice que significa que el voltaje, o sea, que el Zener no está en la condición de ruptura en inversa con esas mediciones. Entonces dice, si uno tiene una corriente en inversa de 100 microamperios con un voltaje en inversa de 1 voltio en un 1N4728, de acuerdo pues a las especificaciones que hay. Entonces, eso que uno tiene allí, ¿qué es lo que uno puede, digamos, identificar? Que vienen siendo pues como los parámetros más importantes del diodo para uno pues tenerlo allí en consideración y con base en eso pues ya entender pues un tanto más la hoja técnica, ¿cierto? Entonces aquí veríamos que hay un ejemplo 4, vamos a revisar ahora sí que nos quiere decir a nosotros ese ejemplo. He vuelto atrás a la presentación, es que a veces esto aquí. Entonces el ejemplo 4 es este, ahí lo están viendo ustedes. Dice, de acuerdo con la hoja de datos que aparece en la figura B, hablando pues de la presentación, dice un diodo Zener 1N4736A tiene una impedancia de 3.5 ohmios. La hoja de datos da un voltaje Zener de 6.8 voltios con una corriente de prueba de I sub Z de 37 miliamperios. Y luego dice, ¿cuál es el voltaje a través de las terminales del Zener cuando la corriente es de 50 miliamperios? ¿Sí? Te dice, ¿cuál es el voltaje a través de las terminales del Zener cuando la corriente es de 50 miliamperios? Y dice, cuando la corriente es de 25 miliamperios, entonces nos empieza pues como a indagar varias cosas para que nosotros podamos, esa hoja técnica, apropiarnos un poquito más de ella. Listo, entonces, mire aquí lo siguiente. Él dice, el enunciado habla de el 1N4736A, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a revisar aquí 1N4736A. Digamos que es aquí en primera línea. Entonces, en efecto, nos habla de un voltaje Zener típico de 8.2 voltios. Lo mínimo sería 7,79. Pues yo dije, bueno, 4736, ¿cierto? Estoy viendo el que no es, permítame, yo rectifico. 4736, sí. Estaba viendo como dos más abajo. Entonces, 4736, aquí. Entonces, sí, voltaje Zener pues de 6.8 voltios, el típico, el mínimo es 46, máximo 714. Y entonces, pues ahí ya viene lo de la corriente de prueba, que nos habla de 31 miliamperios. Y entonces nos hace unas preguntas, pues que, a ver qué podemos hacer. Y aquí es donde ya uno aplica. Profe, 31 miliamperios, ¿no? ¿Cómo dices? Usted miró el de 38 en la corriente. Mire el de. Sí, eso, porque acá ya rectifico. Ajá. Eso es porque tenemos el de 37. Eso. Entonces vamos a revisar con las preguntas que nos hacen cómo uno puede proceder para pues ayudarse en un momento dado pues con una hoja de datos y pues más o menos tener una aproximación de lo que puede ocurrir. Dice, si la corriente del Zener va a ser 50 miliamperios, esa corriente de 50 miliamperios representará pues un incremento de 13 miliamperios sobre la corriente de prueba, ¿sí?
por los 37 miliamperios pues que ya se decía allí. Y entonces dice, el delta de la corriente pues va a ser la corriente del Zener menos los 37 miliamperios, que en este caso da pues un valor positivo de 13 miliamperios. Entonces, el C delta en el voltaje del Zener pues viene siendo el delta de la corriente por la impedancia. Entonces, haciendo los cálculos da un valor de 45.5 milivoltios. ¿Ya? Entonces, ahí se tiene el delta de la corriente y se tiene el delta del voltaje Zener. Entonces luego dice, listo, entonces el cambio del voltaje debido al incremento de la corriente sobre el valor de la corriente Zener incrementa el voltaje terminal del Zener. Entonces, para los 50 miliamperios que nos piden a nosotros se dice, bueno, voltaje del Zener va a ser los 6.8 voltios más el cambio en el voltaje Zener o el delta V sub Z. Entonces, de 6.8, al trabajar el Zener a una corriente de 50 miliamperios, eso puede estar llegando a representar un voltaje en terminales de 6.85 voltios, ¿sí? 6,85 voltios. Entonces ahí ya, gracias pues a los datos de la hoja técnica, uno ya por lo menos puede más o menos inferir que puede llegar a ocurrir con un diodo de estos, ¿no? Si se hace para 25 miliamperios, entonces lo que va a ocurrir es que la corriente va a disminuir. O sea que de 37, que es la de prueba, a llegar a 25 miliamperios, disminuyó 12 miliamperios. Entonces, menos 12 miliamperios, que representa eso. El delta de voltaje Zener, pues va a ser esos menos 12 miliamperios multiplicado por la impedancia de un valor de 3.5 ohmios, entonces dice que son menos 42 milivoltios. Entonces, para los 25 miliamperios, una corriente que disminuye a 25 miliamperios, nos está indicando que el voltaje del Zener puede estar alrededor de 6,76 milivoltios. O sea que ahí, por lo menos, esa parte, ese ejemplo es muy importante porque eso ya les puede dar a ustedes a entender cuando ya trabajen con un Zener de manera más, digamos, definitiva, en el sentido pues de estar interesados en hacer algo pues con él, alguna aplicación, las variaciones que se pueden dar, qué efecto pues pueden, digamos, llegar a dar o a presentar pues en un momento dado según sean las características de lo que ocurra pues dentro de la aplicación, ¿no? Entonces esa es una parte que me parece que es muy interesante para que ustedes tengan pues en cuenta. Listo, entonces ahí hemos visto pues como una hoja técnica. Igual nosotros vamos a seguir viendo pues como hojas técnicas y nos vamos a dar cuenta que entre una y otra pues pueden haber cambios, situaciones pues que digamos se puedan pues como presentar. Esto que hemos visto nosotros pues nos da claridad en relación pues a las características del diodo, como la parte pues como técnica de él, ¿cierto? Y entonces ya habíamos dicho que esto tiene una aplicación muy interesante, muy buena, cuando nosotros hablamos pues del diodo Zener como un regulador pues para nosotros de voltaje, que eso es un aspecto pues que para nosotros viene siendo obviamente muy relevante, obviamente muy importante. Entonces, lo que se tiene presente allí es que nos habla a propósito pues, del tema, ¿no? De esa parte. Entonces, esa parte de considerarlo pues como en su regulación es para producir precisamente voltajes de referencia que uno considere pues como voltajes de referencia estables. Entonces, esos son, digamos, los aspectos pues que vienen siendo importantes allí. Entonces dice, el propósito es analizar cómo pueden ser utilizados los diodos Zener como referencias de voltaje, como reguladores y también en un momento dado como limitadores o recortadores. Pero pues digamos que la parte de la regulación pues es digamos un aspecto pues que es clave, importante, relevante. Entonces, esto es algo que uno quiere comprobar con la guía o con la práctica pues, que está allí sustentada.
que pues por ahora, pues ya saben ustedes en qué modalidad la estamos haciendo. Entonces, leamos rápidamente lo que dice allí. El título tiene que ver ya la regulación con diodo Zener de un voltaje de entrada variable. Mire, voltaje de entrada variable. Esa parte es importante tenerla en cuenta. Él dice, los reguladores con diodo Zener producen un nivel de continua, de voltaje continuo razonablemente constante a la salida, ¿sí? Aunque no son particularmente pues eficientes. Cuando uno mira eso, pues es como darnos a entender que no lo puede hacer todo solo, pues en otras palabras. Entonces dice, están limitados a aplicaciones que requieren solo baja corriente en la carga, ¿no? Precisamente pues por lo que estamos hablando. Entonces dice, a medida que el voltaje de entrada varía, ¿cierto? Dentro de los límites, pues que no vayan a añadir voltajes, el diodo Zener, pues porque pues eso también hay unas limitaciones, como ya habíamos dicho previamente. Dice que el diodo Zener mantiene un voltaje de salida casi constante a través de sus terminales, polarizándolo pues en inversa, ¿no? Obvio, hay que tener presente eso. Entonces dice, sin embargo, a medida que el voltaje de entrada cambia, la corriente Zener lo hace proporcionalmente, de modo que los valores de corriente mínimo y máximo limitan la variación del voltaje de entrada con el que el Zener puede operar, ¿sí? Entonces aquí no me habla de un resistor R, que viene siendo pues como el limitador de la corriente pues para la aplicación que uno puede, pues, que se va a tener allí. Entonces aquí ya vemos nosotros pues como una especie de ejemplo de una posible conexión. Y entonces pues ahí no, él está haciendo muy claro, mire que por lo menos en la imagen A, uno tiene que ahí hay un voltaje de entrada que se supone va a ser mayor al voltaje del Zener. Entonces mire que vemos nosotros ahí en la primera imagen, no sé si lo alcanzan a notar bien, pero el asunto es que aquí, reitero, este voltaje que está aplicado aquí es mayor al voltaje Zener, pues con el que él viene. Pero como es un voltaje grande, que incluso aquí me lo está indicando, entonces sucede que la corriente que va a circular aquí es un valor grande, ¿sí? Valor que se incrementa, pues es un valor grande. Entonces, pues de todas maneras, como ya hemos visto con los ejemplos, el voltaje de salida del Zener, que vamos a medir pues entre estos dos terminales, como se está viendo pues justo aquí, viene siendo concebido como el voltaje del Zener más el delta del voltaje del Zener, ¿no? De acuerdo pues a la corriente que esté circulando, todos esos aspectos pues que veíamos en el ejemplo anterior. Entonces, digamos que él está ahí más o menos pues como el valor, digamos, pues que se puede considerar constante. Pero sucede que otra aplicación es cuando ya uno tiene la posibilidad de que yo, estando el Zener ubicado pues en inversa, entonces tiene un voltaje inferior al voltaje del Zener. Tiene un voltaje allí aplicado en inversa, pues es inferior. Entonces mire que la corriente ya tiende a la baja, ¿sí? Va a ser más pequeña. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que en el voltaje del diodo Zener uno sigue diciendo que es el voltaje del Zener, en este caso, menos el delta del voltaje Zener. Entonces, ¿qué pasa ahí? Lo que esto nos está diciendo que va amarrado del ejemplo anterior es que es decir, el voltaje de entrada puede variar. Ese voltaje de entrada puede llegar a ser mayor al voltaje Zener, con todos los cuidados del caso, como también puede llegar a ser menor al voltaje Zener. Entonces, entre terminales, lo que el Zener trata de hacer es entregarnos siempre proporcionalmente pues el voltaje para el cual él está, digamos, constituido, configurado y demás. Lo que ocurre, o lo que ya puede hacer que a nosotros se nos presenten esos cambios, o originarnos esos cambios, ¿sí? Ya digamos la corriente, porque allí en la imagen, ambas imágenes nos están diciendo que la corriente sí es un elemento o una variable que cambia considerablemente. O sea, cuando tengo un voltaje de entrada mayor al Zener, la corriente va a ser mayor.
Lo vimos en el ejemplo anterior. Y cuando yo tengo un voltaje de entrada menor al del diodo Zener, entonces la corriente desde luego va a ser menor. Y de todas maneras, pues en ambos casos uno ve que él sí guarda pues una proporción de acuerdo a su voltaje de Zener. Pero pues cuando uno ya lo logra medir, ya uno puede entonces entender que esas situaciones, digamos, son situaciones pues características que en un momento dado pues hacen pues como que nosotros logremos pues como comprender un tanto pues lo que pasa con este señor. ¿Listo? Aquí vemos nosotros ya una ilustración un poquito pues más clara, ¿sí? El asunto es que el voltaje de entrada pues yo lo puedo variar, entonces se supone que este señor que está aquí es un diodo Zener que regula un valor, una cantidad de 10 voltios. Pues, pero entonces ya es un caso típico pues que uno puede empezar a revisar, a mirar de acuerdo a las características pues que tenga el Zener, ¿verdad? Ahora, ¿qué tanto me va a entregar él a la salida? Bueno, eso depende ya de la referencia con la que uno trabaje, ¿cierto? Entonces, digamos que ese es como uno de los circuitos típicos cuando uno quiere ver el efecto del Zener pues en ese modo. Entonces, de hecho, aquí se hace pues como un análisis rápido. Entonces, fíjense que aquí me está diciendo, bueno, dice ahí, la corriente máxima no aparece en la hoja de datos, a veces puede suceder, pero digamos que ahí se puede calcular a partir de la especificación de potencia de un vatio que aparece en la hoja de datos. O sea que a partir de esa especificación se dice, si yo consigo una potencia de un vatio y el voltaje del Zener son 10 voltios, entonces la corriente del Zener máximo debe ser alrededor de 100 miliamperios, no debe pasar de ahí. Y dice, con la corriente del Zener mínima, el voltaje a través del resistor de 220 ohmios viene siendo entonces lo mínimo. Bueno, aquí no nos dice, sí, aquí nos están especificando según la hoja técnica cuánto es. Entonces dice que la corriente mínima para que eso empiece a trabajar como hemos venido diciendo, está alrededor de 0,25 miliamperios. Entonces, se calcula pues el voltaje en la resistencia, entonces da alrededor de 55 milivoltios. Cuando uno mira el circuito, ustedes ven que el voltaje en la resistencia pues viene siendo el voltaje de entrada menos el voltaje que hay finalmente en el Zener, ¿no? Ahí uno lo ve clarito, pues para que ustedes no se vayan a confundir. Entonces, por eso es que dice, el voltaje en la resistencia es el voltaje de entrada menos el voltaje del diodo Zener. Entonces, para calcular cuál es el voltaje de entrada mínimo, mire que aquí me dice usted hace el voltaje en la resistencia más el voltaje en el Zener, ¿sí? Entonces, pues el asunto es que ya uno ya con esto puede saber en la fuente de entrada qué tanto voltaje uno puede pues llegar, digamos, a tener allí pues en consideración. Ese viene siendo pues el valor de los 10,055 voltios, que es lo que para nosotros viene siendo pues importante para tener ahí en cuenta. Eso pues teniendo en consideración pues como la corriente mínima, ¿no?, de trabajo. Si yo hablo de la corriente máxima, entonces ya tengo que tener en cuenta los 100 miliamperios. Entonces el asunto es que aquí ya me está diciendo que con esos 100 miliamperios puedo llegar a considerar que en la resistencia hayan unos 22 voltios. Entonces quiere decir que los 22 voltios más el voltaje del Zener significa que a la entrada la idea es que el voltaje no exceda los 32 voltios, ¿sí? Que no exceda los 32 voltios, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Él me puede estar entregando a mí un voltaje alrededor de 10 voltios entre terminales, teniendo mínimo un voltaje
de 10,055 voltios, ¿cierto? Que ese es el mínimo, o sea, para la salida pues de 10 voltios hasta los 32 voltios. Entonces, ¿qué es lo que esto nos ayuda pues a nosotros pues como a aclarar acá? Nos ayuda a nosotros a entender que, pues en efecto, sí, es importante tener en cuenta la corriente, porque la corriente juega un papel fundamental, es la que varía en una mayor o menor proporción. Entonces, dependiendo de eso, pues uno sigue estos parámetros aquí en los cálculos, para más o menos saber cuál es el valor mínimo voltaje de entrada y el valor máximo para que él no se nos vaya pues a dañar, ni se nos vaya a salir pues de ninguna proporción allí en cuanto a su funcionamiento. Entonces vamos para ya ir, digamos, como dándoles el espacio a ustedes, y ahora ya les voy a dar las otras indicaciones, a ver este caso de ejemplo, y ya con ese, pues, ya creo que todo lo del diodo Zener nos va quedando pues ya claro, y ya saben ustedes a qué es a lo que nosotros nos podemos atener. Entonces, aquí les voy a proyectar ya el nuevo ejemplo. Ya lo acabo de cargar, el ejemplo número 5. Entonces dice, determine los voltajes de entrada mínimos y máximos que pueden ser regulados por el diodo Zener de la figura. Entonces aquí tenemos un circuito pues, donde está el voltaje de entrada que puede ser variable, donde tengo una resistencia de 100 ohmios, y ahí está pues el diodo Zener. Entonces dice, de acuerdo con la hoja de datos del ejemplo anterior, el voltaje Zener para esta referencia es 5.1 voltios, con una corriente de Zener de alrededor 49 miliamperios, y demanda una corriente mínima de 1 miliamperio. Y para esa corriente tiene una impedancia alrededor de 7 ohmios para la corriente Zener. Entonces dice, por simplicidad, suponga que este valor de la impedancia dentro del intervalo de valores de corriente, allá que lo incluyamos pues para dentro del intervalo de valores de corriente, o sea que es como básicamente pues ya manifestar que ya está incluido, por lo menos ahí lo estamos viendo nosotros ahí en la imagen. Y entonces el asunto es que ya con esa consideración que nos dice que se tenga allí, lo que nosotros vamos a revisar es de acuerdo a las corrientes que se pueden presentar, pues cuál viene siendo el voltaje de entrada mínimo y el voltaje de entrada máximo, pues para que no se vaya pues no vaya pues como a perder su esencia de acuerdo al trabajo pues que él realiza. Ustedes ven allí en la salida del circuito que nos habla de 5.1 voltios más o menos el delta del voltaje Zener, ¿no? Que eso lo que aclara es que en un momento dado puede estar un tanto por encima de los 5.1 voltios o un tanto por debajo pues de ese valor. Entonces aquí empieza para determinar el voltaje de entrada mínimo. Dice, bueno, como él dice que la corriente mínima debe ser de alrededor de 1 miliamperio, entonces el voltaje de salida se va a presentar de la siguiente forma. Uno dice, listo, tenemos los 5.1 voltios menos delta de B sub Z. Entonces el delta de B sub Z viene siendo alrededor de por ejemplo, la corriente del Zener menos la corriente mínima multiplicado pues por la impedancia de él. Entonces, de todas esas operaciones nos da un valor aproximado de 4,76 voltios. Si nosotros hablamos de 4,76 voltios, entonces quiere decir que el voltaje de entrada mínimo va a ser, como la corriente es de 1 miliamperio, se multiplica pues por la resistencia de 100 ohmios, que es para determinar el voltaje pues en la resistencia, y le sumamos los 4,76 voltios pues que tendría aproximadamente en la salida. O sea que para que eso pueda ser un hecho, nosotros tendríamos que tener un voltaje de entrada mínimo de 4,86 voltios, ¿sí? Bueno, ahora viene la otra parte. Dice, para determinar el voltaje de entrada máximo, primero se calcula la corriente Zener máxima. Mire que ya lo habíamos hecho con la corriente mínima, entonces ahora calcule primero la corriente máxima.
Suponga que la temperatura es un valor cercano a los 50 grados Celsius, por lo que de acuerdo con la hoja de datos la disipación de potencia está alrededor de un vatio. Entonces, eso es un valor aproximado, los 196 miliamperios. Entonces el voltaje de salida sería 5.1 voltios más el incremento del voltaje en el Zener, que el incremento está dado pues por la corriente máxima menos la corriente del Zener, por la impedancia pues que nos dice ahí el enunciado, los 7 ohmios, que nos decía pues que los tuviéramos en cuenta y es lo que se ha hecho acá. Entonces el asunto es que hablamos de alrededor un voltaje entre terminales del Zener de 6,13 voltios. Con los 6,13 voltios, sabiendo pues que tenemos una corriente máxima de 196 miliamperios, pues al hacer los cálculos pues nos da de que más o menos el voltaje de entrada tendría que estar por alrededor de los 25.7 voltios, ¿sí? Tiene que estar más o menos allí alrededor de ese voltaje. Entonces, el asunto es que, pues esas son, digamos, como las consideraciones que nosotros tenemos, que hay que tener allí, pues, presente. Y este ejercicio con el cual cierro ahí esta parte, esta explicación, más los otros, pues, se complementan el uno del otro, porque ustedes ven que aquí, en este ejemplo, hay algunos aspectos que ya habíamos nosotros revisado previamente. Entonces, con esto, ¿qué es lo que ya ustedes van teniendo claro? ¿Cómo es el funcionamiento, pues, del Zener? Que mire que ahí toda la explicación se basó en el diodo Zener actuando pues en inversa, porque reitero, si usted lo va a ubicar en directa, le funciona como un diodo común y corriente, entonces usted en un momento dado puede decir que si le está polarizado en directa, entonces el voltaje entre terminales va a ser alrededor de 0.7 voltios, considerándolo pues de silicio, ¿cierto? Entonces, ahí no es muy relevante. Ya su poderío, su fuerza la tiene cuando nosotros logramos verlo, pues, en el caso de ser un diodo que está, pues, polarizado en este caso, pues, en inversa. Entonces, ahí es donde ya espero, pues, que les haya quedado claro. Y bueno, yo creo que ya con eso, pues, ya se cumplió el objetivo inicial de que ustedes puedan pues conocer qué es lo que tenemos con un CENER, qué es lo que podemos esperar de él y cuáles son pues las consideraciones que para nosotros vienen siendo pues de todas maneras importantes, relevantes y todas las situaciones pues que desde luego se, se van teniendo ahí presentes. Muy bien chicos, entonces ya con eso lo que vamos a hacer a continuación es que ahí creo que ya están viendo la evaluación. Esta es una evaluación pues que es muy trabajable, muy sencilla. Yo creo que se van a dar cuenta de eso. Y entonces pues aquí solamente me voy a dar cuenta de la capacidad que ustedes van a tener de análisis y la parte conceptual. Hay unas preguntas iniciales, falso o verdadero, por ejemplo, las que ustedes ven allí, solamente es marcar las dos, una de las dos. Y aquí desde luego hay unas de selección donde usted dice qué pasa si se incrementa, si se reduce. No es necesario, digamos, justificarlas propiamente dicho. Pero acá entonces mire que tenemos un esquema que es pues muy trabajable. Solamente es que usted logre saber, conocer, y eso lo tiene pues que incluir allí en su análisis. ¿Qué pasa en cada nodo? O sea, aquí tengo un nodo A, aquí tengo un nodo B, un nodo C y un nodo D. Y allí la idea es saber qué voltaje se va presentando en cada punto, o sea, qué voltaje en el punto A, qué voltaje tengo en el punto B, en el punto C y en el punto D, ¿cierto? Allí dice que se determina el voltaje pues con respecto al terminante tierra o de referencia, ¿ya? Bueno, eso por un lado. Y luego me dice, trace la forma de onda de voltaje de salida para el rectificador de la figura, coloque los valores de la forma de onda con valores pico, pues ahí les recuerdo.
Allí incluso mire que no nos está indicando a nosotros cuál es el valor de la resistencia de carga. Realmente no es importante conocerlo, pero sí le estoy dando lo demás. Aquí consideremos por favor diodos de silicio para que tengan en cuenta eso. Entonces ustedes lo van a analizar y van a indicar entonces cuál viene siendo pues para nosotros la forma pues del voltaje de salida, ¿no? Y los valores, ¿no? Desde luego. ¿Cómo sale? ¿Cuál es la forma de onda que vamos a ver ahí en la resistencia de carga? Y sus valores. Esa es la evaluación. Es una evaluación, reitero, que pues está trabajable. Diría que tuvimos de pronto algunos ejemplos un poquito más difíciles que esto mismo. Ahí me voy a dar cuenta pues cómo están ustedes. Entonces, ¿qué va a pasar? Como les decía yo ahora, esta ya está incluso en la plataforma, ya la pueden descargar. Y entonces, pues esto hay que entregarlo hoy mismo, en la misma jornada de esta noche. Yo sé que de aquí a 1 hora y 18 minutos que nos falta más o menos, pues seguramente no lo alcanzarán a terminar todo, pero el horario límite para que ustedes tengan obviamente pues como el mismo tiempo como si hubiéramos iniciado de las 6:30 con esta prueba, es 9:30, 11 de la, del medio, de la, de 11 de la noche, iba a decir 11 de la medianoche, 11 de la noche, o sea, a las 11 ya deben haber subido allí a la plataforma la respuesta. Les voy a generar a continuación el enlace de entrega. La idea es que por favor, ya ustedes saben cómo es, o sea, usted hágalo allí en una hoja en blanco para que se resalte mucho más pues su desarrollo y sus respuestas. El nombre de usted bien claro, ¿sí? Márquelo, no lo vayan a ver sin Profe, nombre. ¿Escucho? ¿no lo puedo hacer directamente en el PDF? Se puede, pero el asunto es que, pues, lo digo en el sentido de que tiene que ser todo muy claro, pues, para yo poderlo, obviamente, revisar bien. Si tú lo Ah, no, quieras, sí, 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 te entiendo. pues, no hay ningún problema, sino que es para que haya claridad, para que yo le pueda calificar bien como corresponde. Entonces, usted va a subir un archivo, obviamente, PDF, y pues ya ustedes pues ya vienen haciendo esto desde marzo pasado. Entonces, vamos a estar aquí conectados todos hasta las 9:30. Entonces, antes Profe, una preguntita en ese circuito. ¿Cómo decís? Una preguntita ahí, profe. Si yo quiero aplicar LVK ahí, en esta parte del diodo a la fuente 8 voltios, si yo tomo más, menos, ahí que me queda más, no pasa nada, profe. Pues es decir, es lo que ustedes tienen que determinar, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que desde luego, pues lo ideal es que tú apliques LVK, claro, porque hay que determinar si los diodos de 1 y de 2 van a estar en modo de conducción o si por el contrario van a estar en un modo de operación donde no conduzcan. Entonces, eso ya tu análisis te lo va a indicar. Porque ojo que allí uno, es decir, el circuito, no se vayan a confiar porque el circuito uno lo puede ver como muy simple, pero por eso yo les decía que ahí me voy dando cuenta pues de la claridad conceptual que ya ustedes tienen, porque se puede dar el caso de que de uno no conduzca o no conduzca de dos, y si hay un diodo que no entra en operación, eso nos va a cambiar pues obviamente el funcionamiento pues, del circuito a como si los dos diodos llegaran a estar en operación. Entonces eso es lo que ustedes tienen que determinar muy bien, pero pues la parte digamos de tener en cuenta que la LDK aplica allí, sí, es claro, o sea, esa es digamos como la ley que uno puede plantear, entonces para que ustedes puedan digamos ya trabajar con él. Entonces lo que les iba a decir es que me parece bueno que antes de que cerremos la sesión nos tomemos la foto de la noche, ¿sí? Voy aquí a habilitar el video para que entonces yo ya la tomo y ya los dejo a ustedes trabajar mientras les genero el link de entrega
del cuestionario. Y ya con esto pues damos por cerrada estaremos dando por cerrada el consolidado número 1. Entonces habilitemos por favor las cámaras. Eso es muy bien. Muy bien. Listo. No, esperen que no le he tomado. Esperen, eso, no se me sale. Que yo dije listo, pero porque ya le iba a tomar. No fue un listo, ya quedó. Entonces, Ángel Mejía, déjese ver. Eso, Ángel. Ahora sí ya pueden dejar de ocultarse, si quieren, para que ahorremos ancho de banda. Entonces ya la voy a guardar. Eso. Hoy es 2020, 0910, entonces tenemos, esto es electrónica nano. Muy bien, chicos. Entonces voy a generarles el link de entrega. Ya lo pueden empezar a trabajar y yo voy a estar con ustedes hasta las 9:30 de hoy. Y me parece que a partir de este momento ya la grabación de nuestra sesión ya puede quedar ya culminada.